chicos, bienvenidos a un nuevo video. Si quieres encontrar todos los contenidos en forma ordenada y rápida, entra a nuestra página calculadora.com, donde encontrarás todos los temas en estudios con sus videos respectivos explicativos. Si te gustó, dale like, suscríbete y sobre todo, recomiéndalo a tus compañeros de estudio. A disfrutar de una nueva dosis de conocimientos, comencemos. Bueno, vamos entonces a comenzar con el primer video de derivadas parciales. Aquí vamos a ir poco a poco, lentos. Si hace falta 2 o 3 videos de los básicos, lo vamos a ir haciendo. Después que entiendas lo básico, después ahí nos vamos a ir con arcofunciones, exponenciales, logarítmicas, pero la filosofía es la misma. Por supuesto que tienes que saber derivar, para eso hay temas anteriores para repasar. Tenemos un problema y vamos otra vez a enfocarnos. Esta es una función que depende de la variable x y es multifuncional porque tiene dos variables que son x y y independientes ambas, ¿ok? Y me da una imagen que se llama la f de x y, o también la podemos llamar z. Vamos entonces a ver qué te pueden preguntar. Te pueden preguntar que busques la primera derivada parcial con respecto a x. Se escribiría así, que es una manera. También se puede escribir de esta manera. Con respecto a la variable x. Si lo queremos escribir con respecto a la variable y, hacemos la derivada parcial con respecto a y de la función f de x. Esta es la nomenclatura muy usada, esta muy poca usada, pero también hay que conocerla. Esta sería la derivada parcial de la función con respecto a y. Y la que más me gusta a mí con la d de Jacobi, que es la derivada parcial, porque esta es la d de Jacobi, con respecto a la variable x. En este caso sería la derivada de la función con respecto a la variable y. Vamos entonces a ver de esta que me pueden preguntar, pero es bueno que la tenga. Ambas, estas tres que están en esta columna, son derivadas parcial con respecto a la variable y. En este caso la x se considera como una constante y esta en este lado se está preguntando las derivadas parciales de esta expresión con respecto a la variable x. En ese momento la y se toma en cuenta como si fuese una variable, como si fuese una constante. Bueno, entonces vamos a hacer este problema y vamos a precisar la pregunta. Aquí te piden la primera derivada de esta función que depende de dos variables independientes con respecto a la variable x. ¿Y la clave de cuál es? Que lo que no es x lo consideramos constante. Entonces vamos a ver esto, vamos a observar, vamos a un vistazo aquí. Este 3 y este y al cuadrado, ¿lo ves? Lo voy a sacar para dejar la x sola, ¿la ves? ¿La ves? 3y al cuadrado es como si fuese la constante. De hecho, es una constante con respecto a la variable x. ¿Ven? Cuando yo derivo la constante por una función, ¿qué hago? Es la constante por la derivada de la función. Por eso es que yo saco lo que es constante, el 3y al cuadrado. Y después, ¿por qué lo multiplico? Por la derivada de la variable, que la variable en estudio es x. Te va a quedar 3x al cuadrado. ¿Está bien? Observa este problema. Vamos a extraer lo que es constante. El menos 8 es constante y el y cubo es constante. Y lo voy a sacar y lo coloco delante. ¿Por qué? Porque lo voy a trabajar como la derivada de una constante por una función. La constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Observen este término. ¿Cuál es la constante? Solamente el 4. Lo voy a sacar. Bueno, aquí lo saco. ¿Cuál es el problema? Y después, ¿por qué me queda? Por la derivada de la función, que como estamos haciendo la derivada parcial con respecto a x, entonces la derivada va a ser 2x. En este caso que está aquí, voy a sacar la constante. Cuando saco la constante, menos 3y al cuadrado es toda una constante, o sea que no hay x, lo cual quiere decir que esto es una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. Observa el 6, esto es igual que el 6, ambos son constantes porque no dependen de la variable que estamos haciendo en el estudio para hacer la derivada parcial. Por supuesto ya terminó el problema, pero tenemos que darle forma, ponerlo un poquito más bonito. Entonces aquí multiplicamos 3 por 3, 9. Claro, tú
Todo el mundo escribiría y al cuadrado. Relájate, relájate. Se pone primero las x y después la y. Si lo haces al revés no pasa nada, pero se ve feo. Es como las medias de los zapatos. Primero te pones las medias, después te pones los zapatos. Claro, si te pones el zapato primero y las medias después, no pasa nada, pero se ve feo. Como todo el mundo, en el mundo, normalmente escriben primero las x y luego las y. Si tú haces esto, estás en la onda, como lo hace todo el mundo, y más o menos nos entendemos un poquito más rápido. Observa aquí, menos por más, da menos, 2 por 8, 16, coloco primero a las x y después la y. En este caso, 8x y 0 y 0, ya está listo. ¿Listo? Aquí ya tengo entonces la primera, la derivada parcial de esta expresión con respecto a la variable x. Ahora bien, vean la segunda. Esto está expresado con la d de Jacobi. ¿La están viendo? Este símbolo que está aquí, así, esto parece como un 6, es una d de Jacobi. Esto significa la segunda derivada con respecto a la variable x. ¿Qué quiere decir la segunda derivada con respecto a la variable x? Bueno, que tú agarras esta expresión y la derivas con respecto a la variable x y te da este resultado. Y después esta expresión, la vas a derivar otra vez con respecto a la variable x. ¿Por qué? Porque te dice que quiere que la derive dos veces con respecto a la misma variable x. Y vamos entonces a hacer este ejercicio. Si observamos este problema como un problema original, ¿cuál es la constante? Vamos a sacarla. Si dejo este que es la variable, el 9 y el y cuadrado, lo saco, ¿lo ves? Lo saco y lo coloco aquí, como delante de la función. ¿Por qué lo multiplico? Por la derivada de la variable, que es la que quedó sola. Bien, en este caso, ¿cuál es la constante? El menos 16y al cubo, ¿lo estás viendo? Si yo dejo esto fijo, le pongo un clavo y saco aquí, con una aspiradora que sale, el 16y al cubo, y me queda la x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Y cuál es la derivada de 8x? ¡Ay, es 8! No, relájate, vamos igualito, igualito. Sacamos la constante. ¿Ok? Pues ahí no hay y, pero la constante es 8. ¿Por cuál la derivada de x que es? 1. Después que estés bastante diestro, es que tú puedas hacer esto un poquito más rápido. Te aconsejo poco a poco. De hecho, estos videos 1, 2 y 3 son poco a poco, porque si no, no fija la idea. Aquí multiplicamos 9 por 2, 18. ¿Y qué colocamos? Primero la x y después la y. Aquí ¿qué colocamos? Menos por más da menos, 16y al cubo, no hay x, no se pone x, y más 8. Y aquí hemos conseguido entonces la segunda derivada parcial de esta expresión con respecto, primero con x, después con respecto otra vez a x. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a hacer esta con otra nomenclatura. La derivada parcial de esta expresión ahora con respecto a la variable y. Vamos a ver si me da el espacio, yo creo que sí. Vamos a achicar aquí. Cuando yo voy a derivar esta expresión con respecto a la variable y, voy a sacar lo que es constante. ¿Qué es constante? Lo que no es y. O sea, 3x al cubo para mí ahorita viene siendo constante porque yo voy a derivar con respecto a la variable y. Observe. ¿Saco lo que es constante que me queda? 3x. ¿Y cuál es la derivada de y al cuadrado? 2y. Observa aquí. Esta es la que es variable, porque estamos derivando con respecto a la variable y. Y esto que está aquí, ¿lo está viendo? El menos 8x al cuadrado, lo considero como una constante. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada de y al cubo, que es 3y al cuadrado. Esto lo saben, ¿no? Se baja el exponente, se rebaja un grado. Esto que está aquí, voy a sacar lo que es constante. Todo. ¿Por qué? Porque no hay y. Ah, pero entonces la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0 y listo. Observa este. ¿Cuál es la constante? No hay. Sí hay. Poco a poco. El menos 3, poco a poco. Esa es la constante. ¿Por la derivada de quién? De 2y. ¿Y cuál es la derivada de 6? Eso sí es una constante, me queda 0. Vamos a ver entonces, vamos a arreglar esto. 2 por 3, 6. Se pone primero las x. No depende de la y. Siempre se pone primero las x, siempre. Y después las y.
Aquí te queda menos por más menos 24x cuadrado, después la y cuadrado, el 0 se va y te va a quedar menos 6y. Y el 0 se va. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces la primera derivada parcial de esta expresión respecto a la variable y en esta nomenclatura. En otra nomenclatura que se usa mucho se podría así. Ambas significan lo mismo. Lo que no puedo es colocar esto aquí y colocar esto aquí. O sea, si coloco esto, repito. Pero lo pongo para que tú veas la nomenclatura. Son poco usadas. Y la que más se usa es la de Jacobi, que es esta que está aquí. Que es, aquí te preguntan la segunda derivada parcial con respecto a y dos veces. ¿Qué significa eso? Que tú vas a agarrar la primera derivada con respecto a y, la vas a volver a derivar con respecto a y. Entonces te va a quedar entonces aquí. ¿Cuál es la constante aquí? Si y es la variable en estudio, porque voy a buscar la segunda derivada con respecto a y, 6x al cubo vendría siendo la constante. ¿Por quién? Por la derivada de y, que viene siendo 1. Aquí, ¿quién sería la constante? Si y la dejamos fija, ponemos una aspiradora y sale directo el menos 24x al cuadrado. ¿Lo está viendo? ¿Por quién vamos a derivar? Por la variable y, que viene siendo 2y. Menos, ¿quién es la constante aquí? Menos 6. Fíjate, si yo pongo un clavo a la y y pongo la aspiradora que sale, menos 6. Porque la que fija es esta. ¿Y cuál es la derivada de y? 1. Tenemos que poner esto un poquito bonito y me va a quedar 18x al cubo, porque no hay y. Aquí me va a quedar menos 48 x al cuadrado y menos 6. Y aquí tenemos entonces la segunda derivada de esta expresión con respecto a la variable y. Perdón. 6 por 1, 6, disculpen. 6 por 1, 6. 48, perfecto. Está bien. Había multiplicado un error. Está bien, 6 por 1, 6 y x al cubo, x al cubo. ¿Listo? Aquí entonces tenemos un primer problema. Vamos a completar este video con un segundo problema y terminamos el primer video. Bueno, vamos al segundo problema y último de este video número 1. Aquí le vamos a hacer 3 preguntas. Vemos automáticamente que tengo dos variables independientes y una imagen que va a ser z, que va a ser la imagen, la f de eso. Pero en vez de poner f de x y voy a usar la z, que es muy usada, mucho más usada. Que ahí se usa mucho la de Jacobi, que es la más que más se ve por todos lados. Bueno, vamos a ir sin más detalles para terminar este video 1. ¿Qué te piden? La derivada parcial de la variable z con respecto a x. O sea que esta función la voy a derivar con respecto a la x. Vamos a usar la técnica de la aspiradora. ¿Quién es x? X le pongo un clavo fijo, pongo la aspiradora. ¿Qué me quedó? El 6 se vino, ¿verdad? Ese 6 es constante. ¿Por qué lo multiplico? Por la derivada de la variable, que es 3x al cuadrado. ¿Listo? Vamos al segundo término. La x la dejo fija porque estoy derivando con respecto a x, ¿verdad? Pongo aquí un clavo, le pongo ahí, pongo la aspiradora y ¿qué se viene? Menos 2, ay, qué feo este menos. Bueno, es que la aspiradora es muy fuerte. Menos 2, ¿lo está viendo? ¿Por quién? Por la derivada de la variable, que en este caso va a ser 2x. Perfecto. Vamos a este término, dejo este x clavado, pongo la aspiradora y ¿qué sale? Sale volando el 4y al cubo. ¿Por qué? Porque son constantes. ¿Por quién? Por la derivada de x, que viene siendo 1. En este caso particular, dejo la x fija, pongo la aspiradora y ¿qué sale? El menos 2. ¿Por cuánto? Por la derivada de x, que es 1. ¿Esto depende de x? No. Esta es una constante 0 y la derivada de una constante 0 y ya no lo coloco. O si quieres pongo 0, pues 0 más 0, para que veas el principio. ¡Listo! Vamos a arreglarlo, porque estamos haciendo la técnica nada más. Multiplicamos 6 por 3, 18. Primero las x, no hay y, así quedó. Menos por más a menos, 2 por 2, 4. Primero la x, después la y al cuadrado. Así se pone con estética. 4 por 1 va a ser 4. Pongo las x, no hay x, pongo la y al cubo.
y aquí me queda 2 por 1, pero menos 2 por 1, menos 2. Y el 0 se fue. Y se acabó el problema. En esta segunda parte, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo que busques la segunda derivada parcial con respecto a x. ¿Qué significa? Que tú agarras la expresión original y la derivas con respecto a x, que es esta. Y después esta, la vuelves a derivar con respecto a x, y tendrás entonces la segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces, vamos acá. La x la dejo fija, la misma técnica. Pongo el aspirador y que sale volando el 18, que son constantes, por la derivada de esta que va a ser 2x. Poco a poco. Más adelante lo harán rápido. Ahorita poco a poco. Aquí clavo el x aquí, pongo el aspirador y que sale volando el 4y al cuadrado. ¿Lo vieron? Eso es una constante. Por la derivada de ¿quién? De la variable que va a ser, en este caso la derivada de x que va a ser 1. En este caso pongo el aspirador y sale volando todo, desaparece porque no hay x, quiere decir que la derivada de una constante aquí va a ser 0, y aquí aparece exactamente lo mismo. Lo cual quiere decir que esto me va a quedar 36x menos 4y al cuadrado. Esto que está aquí viene siendo la segunda derivada parcial de esta función 2 veces con respecto a x. Aquí viene algo súper interesante y aquí vamos a terminar el tema, que es la derivada cruzada. La derivada parcial de z con respecto a x primero y después con respecto a y. Jóvenes, se lee así, de aquí para allá. Esto no se lee la derivada parcial de y, no, se lee la derivada parcial de z con respecto a x y después con respecto a y. O sea que para hacer este problema, lo primero que tienes que hacer es derivar con respecto a x, que es esta. ¿Ok? Y esta, que es la derivada parcial con respecto a x, es la que yo voy a derivar con respecto a y. Entonces, cuando yo agarro esta expresión y la derivo con respecto a y, estoy buscando la derivada parcial de primero con x y después derivando con respecto a la variable y. ¿Está claro? Entonces, esta que es la derivada parcial con respecto a x, la voy a derivar con respecto a y para tenerla cruzada. Aquí entonces, ¿quién es la variable? Y. Voy a derivar con respecto a y. Quiere decir que esto, pongo la aspiradora, se va todo, quiere decir que es 0. ¿Lo vieron? Aquí, y es la variable, pongo la aspiradora y me queda menos 4x, que es la constante. ¿Por qué? Por la derivada de y, que es 2y. En este caso la variable es y, porque estamos buscando la segunda derivada parcial cruzada. Y aquí que me queda, que 4 es lo que sale, y me queda la derivada de y, que es 3y al cuadrado. Y este 2 cuando viene siendo 0. Voy a arreglar esto. Aquí me quedaría menos 8xy, y aquí me queda 4 por 3, 12, y al cuadrado. La gente dice, me enredé. No te enredes nada, lo que pasa es que tienes que ir poco a poco. Bueno, vamos a hacerlo con otra vez. Vamos a hacer la primera derivada parcial de la variable de z con respecto a y de este problema. Entonces, ¿qué pasa? Y es la variable en estudio. La dejo fija, pongo aquí la aspiradora, se va todo, quiere decir que esta es la derivada que es 0. ¿Por qué estamos derivando con respecto a y? Si pongo la aspiradora aquí, y es esta, ¿qué me sale? Menos 2x al cuadrado, ¿están viendo? Que es como una constante. Por la derivada de y que viene siendo 2y. Si dejo y fija aquí, porque estoy derivando con respecto a y, o sea, y es la variable fija, todo lo demás es constante, ¿qué me queda? Fuera 4x como una constante. Por la derivada de y que va a ser 3y al cuadrado. Cuando yo veo esto, si la variable en estudio es y, esto para mí es una constante 0. Esta es y. ¿Cuál es la constante 1? La derivada de y viene siendo 1 y la derivada de 4 viene siendo 0. Vamos a arreglar esto un poquito. Esto 0 se va. Aquí te queda menos por menos, menos por más, menos 4, primero las x y después la y. Aquí te va a quedar más 12xy al cuadrado, más por supuesto el 1 que me quedó aquí. Y aquí tengo entonces la derivada parcial de esta expresión respecto a la variable y. ¿Qué te pide aquí? Que me derives la expresión esta 2 veces con respecto a la variable y.
O sea que tengo que hacer primero la derivada parcial con respecto a y este resultado lo vuelvo a derivar con respecto a la variable y. Si volvemos a derivar esto con respecto a la variable y pongo la aspiradora, esto queda fijo. ¿Y qué me queda aquí? Menos 4x cuadrado como una constante por la derivada de y, que viene siendo 1. Más, si dejo esto fijo y pongo la aspiradora, sale 12x, que es como la constante, por la derivada de y, que es 2, perdón, la derivada de y cuadrado, que es 2y. La derivada de 1 va a ser 0. Voy a arreglar aquí, me va a quedar menos 4x al cuadrado. Y aquí te va a quedar más 24, primero la x, después la y. Y aquí tengo la segunda derivada parcial con respecto a la variable y. En este problema, observen, me están pidiendo que haga la derivada parcial cruzada, primero con respecto a y la derivada que me dio con respecto a y la derive con respecto a la x. O sea, que yo voy a hacer primero esta. Y esta es la que yo voy a derivar con respecto a y, porque me lo está pidiendo aquí, primero con la x, después con la y. Ya tengo primero con la y ahora voy con la x. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí mi variable fija, la variable va a ser x, lo que es constante, lo que le pongo la aspiradora. ¿Qué me sale? Menos 4y. ¿Entendiste? Porque estoy derivando esto con respecto a x por 2x. Aquí, la que voy a dejar fija es la x. Cuando pongo la aspiradora me sale 12y al cuadrado por la derivada de x, que es 1. Y aquí me va a dar 0. Voy a arreglar el problema. Más por menos va a ser menos 8. Primero la x, después la y. Y esto por esto te va a quedar más 12y al cuadrado. Increíble, ¿verdad? Observen que las respuestas son iguales, porque hay un teorema que demuestra que las derivadas parciales cruzadas, primero con x y después con y, es exactamente igual a la derivada parcial cruzada, primero con x y después con y. Pero eso no quiere decir que tú hagas lo que tú quieras. Si te mandan esta, tú debes hacer esta en el orden para que vayas entrenando de primero y después x. Si te piden esta, primero x y después y. Ah, ¿te da igual? Sí, porque hay un teorema, pero tú no sabías el teorema ese, que dice que las derivadas parciales cruzadas son idénticas. Entonces no lo podías aplicar. Pero miren, con este primer video tratamos de manejar la técnica de la aspiradora, ver cuáles quedan fijas y cuál no queda fija. Veremos videos subsiguientes para mejorar y perfeccionar.